Pedimos, Señor, que tú abras tu palabra a nosotros, la exhales, como es la expresión, y que nuestros corazones reciban estas palabras, para que no solamente seamos oidores de ellas, sino hacedores. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Aliento. Amén. Qué lindo es ver cuando la iglesia, ¿no es cierto?, se va desarrollando, va creciendo, va avanzando a través del tiempo. Y ver cómo nosotros como iglesia es que vamos haciendo las cosas. Y yo no sé si a ustedes les llamó la atención, pero el hecho de que hay tantas distintas actividades en la iglesia, cuando uno ve primero a los niños con sus banderas y preparados para algo, para que ellos puedan recibir palabra de Dios, y hay alguien o personas que están a cargo de ministrar a los niños, otros ministran adultos, otros ministran matrimonio, como los encuentros matrimoniales en sí, los encuentros ahora que también surgieron los EMA online, por otro lado, aquellos que trabajan en la formación, en la capacitación a través de los distintos ministerios, capacitaciones, cursos, jóvenes, etcétera. O sea, hay tanta variedad, hay obras sociales que la iglesia también está haciendo en ayudar al prójimo o todo aquel que está en necesidad. Y la verdad es que creo que aún así me quedo corto ante la gran diversidad de cosas que se hacen en la vida de la iglesia, ya sea en la Trinidad o en otras iglesias que uno pueda ver. Hay ministerios de tipo espiritual, de oración, de sanidad por las personas que están ahí afligidas. Otros están, ¿no es cierto?, a veces están poseídos, están atrapados, están cautivos y necesitan liberación. Pero ¿por qué todo esto? Y la respuesta la tenemos justamente de la lectura del Evangelio, donde el Señor Jesús, cuando estaba iniciando su ministerio, Él va a la sinagoga. La sinagoga era la fuente de capacitación, la fuente en donde se iba a adorar a Dios, pero se iba también a recibir instrucción. Incluso cuando habían problemas en la comunidad, iban todos a la sinagoga para ver cómo se resolvía este problema. Y uno puede ver primero el ejemplo que tuvimos con la primera lectura de los apóstoles, donde surge un problema. Y un problema es que se le daba comida, se le daba alimento a las mujeres viudas hebreas y a las griegas que representarían al mundo gentil. Y hubo ahí una queja, hubo una disputa. Entonces, y le traen el problema a los apóstoles. Donde estamos los seres humanos siempre va a haber problemas. Porque como se dice, si hay 100 personas, hay 150 problemas. Así que imagínense ustedes, para que más o menos entiendan, pero ¿por qué Dios le entrega esto a nosotros? Yo no sé por qué, pero por su sola misericordia, Él le entregó su gran acción misionera, su gran acción de amor a los discípulos, para que los discípulos la esparzan por todo el mundo a través de la iglesia. Y justamente los apóstoles, llamando a toda la congregación, le dijeron: esto está pasando, este es el problema. Y viene sabiduría de Dios a través del Espíritu Santo, donde dice: escojan entre ustedes a 7 varones que podamos encomendarles esta labor. Pero no eran cualquier varón, eran varones llenos del Espíritu Santo. Y era para que atendieran las mesas, para que sirvieran a las personas las comidas, los alimentos, y aún así tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Por eso que cuando uno piensa en la labor de la iglesia, cuando la iglesia está conectada con el Señor en oración y pidiendo la búsqueda constante del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a guiar a la iglesia para seguir adelante. Y de esa manera, justamente, cuando los apóstoles le hicieron caso al Señor a través de lo que Él estaba hablando, se nombraron estos apóstoles y la iglesia se empezó a esparcir, empezó a crecer, y el texto termina diciendo que a la comunidad le agradó esta propuesta y se iban añadiendo a la iglesia muchas y muchas personas. Incluso sacerdotes judíos creyeron también al mensaje del Señor. Se van fijando el efecto que tiene, como un problema en la iglesia que se puede presentar cuando es manejado
con la unción del Espíritu Santo puede terminar para bien de la persona, pero también para el bien del reino. ¿Y por qué se hacen estas cosas? Porque justamente es lo que tuvimos con la lectura del Evangelio. Y es lo que tenemos que seguir todos nosotros siempre, siempre. El Señor Jesús llega a la sinagoga, pasa a leer el libro de Isaías y Él toma el texto que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido, ¿no es cierto? Ha derramado ahí su poder, me ha llamado, me ha seleccionado, me ha capacitado. ¿Para qué cosas? Para dar buenas nuevas a los pobres, buenas noticias, tanto al pobre de espíritu como también al pobre materialmente. Me ha enviado, la Reina Valera griega, me ha enviado a sanar al quebrantado de corazón, a esa persona que por muchos años viene con un sufrimiento, viene con un quebrantamiento de vida, viene tal vez con un sufrimiento desde la niñez, con un trauma que le ha ocasionado a través de los años. Y el Señor Jesús dice: a estos también me mandó el Señor, a sanar a ese hombre, a esa mujer que a lo mejor sufrió violencia de niño, sufrió discriminación, lo que más la palabra que se usa ahora, bullying. Uno va conversando cómo personas han sufrido tanto por esto, abusos en la vida, malas decisiones que han tomado y que los llevan a través del tiempo y los han ido marcando y les ha llevado a un sufrimiento, y su corazón ahí permanece y sigue quebrantado sin poder ser sanado. Y ahí está Jesús. Para esto me envió Dios, dijo Jesús. Me ha enviado a pregonar y dar libertad a aquellos que están cautivos, a aquellos que están ciegos, a aquellos que están oprimidos. Porque justamente también, como dijo el apóstol Pablo, nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y contra potestades que están en las huestes de maldad. Por lo tanto, hay cosas que oprimen a los seres humanos, hay cosas que las llevan cautivo, incluso el solo hecho de caer en una adicción, como sería un alcoholismo, como sería una drogadicción, y hay otros tipos de adicciones en las cuales la persona es atrapada. ¿Y quién la libera? ¿Cómo podemos ayudarla? Y aquí el poder no es nuestro, el poder es del Señor Jesús, porque nosotros estamos para ministrar en ese poder. Y por lo tanto, la iglesia está llamada para liberar, para esta persona que viene atada, para esa persona que viene atada, y cómo esa persona la puede Dios liberar. Hay una persona que está aquí en esta congregación, lo conozco muchos años, aunque él ya lo ha testificado públicamente, pero él me contó lo siguiente. Se había metido en cosas medias ocultas, había algo por ahí que no lo dejaba tranquilo y lo atormentaba y no dormía bien. Y le dicen: oye, allá en la iglesia de la Trinidad hay un pastor que se llama Alfredo Cooper, él era pastor en ese tiempo. Entonces dice: anda para allá porque él te va a ayudar a que quedes libre. Y vino para acá y Alfredo le ministró y le dio liberación el Señor a través del siervo de Dios. ¿Te fijas? Entonces, para eso somos llamados. Pero por otro lado, cuando uno piensa que a veces humanamente uno no puede tener un poder en sí, pero cómo Dios lo puede usar, aunque a veces nuestras situaciones humanas a nosotros nos juegue como contrario. Y déjeme contarle una experiencia que tuve en la iglesia de Valdivia cuando estaba el pastor Julio allá. ¿Cuánto fue Julio? Como mejor no recordemos. Y estaba también su esposa Tina ahí. Yo fui a visitar a Valdivia como obispo en la mañana y después en la tarde Julio dice: vamos a tener culto de sanidad con el obispo. Y el bus mío se venía de Valdivia a las 9:30 de la noche y el culto empezaba a las 7. Entonces almorzamos, después del culto de la mañana descansamos un poco y en la tarde llegamos para culto de sanidad. Y empieza el Señor a manifestarse en sanidad y la gente iba pasando y estábamos orando y de repente alguien me dice: obispo, son 9:15, se va a ir el bus. Entonces, aunque allá las distancias son cerca, pero uno igual pensando con esta mentalidad santiaguina, hay que llegar al terminal con tiempo. Y me acuerdo que eran las 9 y seguíamos orando y me dice: ya obispo, hay que irse al terminal de buses. Eran como las 9:15 y seguíamos ahí. Bueno, salí corriendo de la iglesia y viene una señora
que no me acuerdo el nombre, pero como que la tengo en mente, con un niñito en brazos y me dice: mi hijo está enfermo, por favor, ore por él. Y yo voy saliendo, la verdad que apurado de la iglesia, y yo creo que humanamente hablando, ha sido la oración más fome que yo he hecho, porque uno cuando uno ora por los enfermos se prepara y ora y pide que el Espíritu Santo descienda, y Señor, que no sean mis manos que van a ministrar, sino que sean las manos del Espíritu Santo tocando la vida de las personas. Como ustedes han visto a su querido pastor y hemos aprendido de él, ¿no es cierto? Entonces, pero yo me acuerdo que algo así como que: Señor, bendice, yo pensando en el bus, Señor, bendice a este niño, tú sánalo, mi Dios, tú tienes todo poder, que Dios te bendiga, amén. Y me partí y fui. Y cuando vuelvo a Valdivia, en mi próxima visita, ella, la mamá que lo tenía en brazos, me dijo: obispo, usted que se vaya, el niño que se sanó. Ahora, ¿eso qué me demuestra a mí? Que el poder no es mío, el poder es de Dios. Aunque pueda orar 1 hora por un enfermo, o en este caso oré 1 minutito por él, la obra es de Dios. Lo único que nosotros tenemos que hacer es obedecer. Si Dios te pide que ores, ora. Si Dios te pide que ministres, ministra. Si Dios te pide que des un consejo, dalo. Y la obra será de Dios. Por eso que Jesús dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, me ungió para que a través del Espíritu Santo se hagan 3 cosas. Se salven a las personas, se les ministre en proclamación del Evangelio, para que las personas sean liberadas de sus ataduras, que son muchas y muy variadas, pero también para las que personas sean sanadas. Y de esa manera los propósitos de Jesús se van cumpliendo a través de salvar, a través de liberar y a través de sanar. Y eso es lo que hacen los ministros laicos, y eso es lo que hacemos los pastores, lo que hacemos los obispos, pero en el fondo es lo que tenemos que hacer toda la iglesia. Yo tengo una ilustración que me gusta usarla en las ocasiones de las licenciaturas de ministros laicos, y capaz que ya se las he dicho antes, pero creo que no es malo volver a repetirla. ¿Se han fijado cuando pasan los documentales de Punta Arenas, de Magallanes, donde están los pastores con las ovejas, y hay pero miles de cabezas de ovejas, 2.000, 3.000, qué sé yo, y hay un pastor en un caballo? Pero el pastor tiene como 10 perritos. ¿Se han fijado? Vean los reportajes de la televisión. El pastor apunta con el caballo en la dirección hacia donde tienen que ir, y los perros corren para allá. ¿Se han fijado? Es maravilloso ver esos perritos. Bueno, esos perritos somos nosotros. Esos perritos, el obispo Alfredo, yo, Juan Luis, Julio, todos acá, Ángelo, Gabriel, Guille, todos nosotros, más nuestros queridos 4 nuevos ministros laicos. El pastor apunta con el caballo hacia dónde está la dirección. Y los perritos, el perrito más viejo soy yo en todo caso, ese perrito ya que queda poquito para jubilarse, esos perritos somos nosotros que vamos guiando en la dirección que el pastor apunta. Y esa dirección la da el Espíritu Santo hoy día, para nosotros los líderes, para que a través de la unción de Él, nosotros le digamos a la iglesia: por este camino hay que ir. Y justamente eso es lo que está pasando en la comunión anglicana. El obispo Alfredo me pidió que les diga algo de lo que fue nuestra conferencia. Lo que está pasando en el mundo, y ojo, está pasando en todas las iglesias, especialmente en Europa, de cualquier denominación, pero también en nuestra iglesia anglicana, que lamentablemente se ha metido un espíritu anti-Dios. Increíble, en la iglesia se ha metido un espíritu anti-Dios, anti-palabra de Dios, donde en muchas iglesias no están diciendo que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Saben lo que están diciendo? La Biblia contiene la palabra de Dios. Y ustedes me dirán: pero si es lo mismo, la Biblia contiene la palabra de Dios. Pero no es lo mismo. Porque cuando yo digo contiene, yo selecciono lo que es palabra de Dios
y lo que no es palabra de Dios. Entonces busco algo y que dice algo ahí que a mí no me gusta. No, esto es cultura, esto es de la época. Entonces lo doy vuelta. Este versículo dice, el Espíritu está contigo. Amén, eso sí que me gusta, esto sí que es palabra de Dios. Entonces, lo que a mí me gusta lo considero palabra de Dios, y lo que a mí no me gusta no lo considero palabra de Dios. Y la verdadera iglesia del Señor considera la Biblia desde el primer libro de Génesis hasta el Apocalipsis. Todo es palabra de Dios, todo. Por lo tanto, estamos llamados a obedecerla. Entonces, en este espíritu, eso, mientras yo tomo agua. Ahora, ¿por qué? Porque en el fondo lo que va pasando es que en este espíritu que se ha metido en la iglesia, es que la influencia de la sociedad está influyendo a la iglesia. Fíjate bien que en vez, el mensaje de Dios en la Biblia es: somos llamados a cambiar la sociedad, a transformar a las personas por la acción del Espíritu Santo para que puedan ser como Jesús. Si esa es la meta de todos nosotros, ser como Cristo. Pero en este caso, la sociedad está invadiendo a la iglesia con sus principios y con sus valores. Y eso está ocasionando muchos problemas en todas las iglesias. Entonces, las iglesias lamentablemente están tomando decisiones que no son conforme a la palabra de Dios, sino que son contrarias a la palabra de Dios. Y cuando uno lee la Biblia, en el fondo dice que el apóstol decía que de la misma iglesia, del interior de la iglesia, van a salir pensamientos pecaminosos, la iglesia se volverá apóstata, la iglesia se va a ir volviendo hereje, y uno dice, qué raro, cuando de la misma iglesia van ocurriendo estas cosas. Entonces, por eso que es necesario que la iglesia que quiere ser fiel a Cristo, que quiere ser fiel a su palabra, se reúne, como nosotros nos reunimos en África, y la verdad es que nos hemos reunido en 4 ocasiones a nivel mundial: en Jerusalén el 2008, en Kenia, África, el 2013, en Jerusalén de nuevo el 2018, y ahora en Kigali, Ruanda, el 2023, para que justamente todos los que estamos allí reafirmemos que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia es la autoridad final de la iglesia, es la autoridad, no hay otra autoridad final, y animarnos a la misión, animarnos al evangelismo, animarnos a seguir adelante. Y lamentablemente la iglesia, como lo mencionó también Alfredo hace un rato atrás, el arzobispo de Canterbury ha estado bajo mucha presión, y ahí lo han tenido medio tambaleando con estas decisiones que está complicando mucho también a la iglesia anglicana. Entonces, por eso que nosotros estuvimos ahí para reafirmar nuestra postura bíblica, para reafirmar que seguiremos adelante avanzando en la proclamación del reino y tratando y luchando para que el mundo no se meta en la iglesia, sino que al contrario, el mundo pueda ir cambiando y transformando la sociedad. Por lo tanto, de esa manera, nosotros queremos seguir fieles al Señor en su llamado, que de alguna manera u otra tenemos que estar conscientes, tenemos que estar muy atentos a lo que Dios está haciendo. Pero hay algo más que aprendimos ahí ahora en Kigali. La verdad es que uno lo sabe, pero te sirve para refrescar. Siempre toda iglesia, a todo nivel, sea una iglesia local, sea una iglesia diocesana, sea una provincia a nivel nacional, tiene que estar velando por 3 cosas. Siempre preocupada primero de proclamar el Evangelio de Jesucristo. La iglesia nunca tiene que perder esa visión de que somos llamados a proclamar. Somos llamados a anunciar las buenas noticias de ¿quién? De Jesús, que Él mismo dijo: para eso el Espíritu del Señor a mí me ungió. Pero había otra cosa, de un elemento que está pasando mucho en el día de hoy. Decía, la iglesia tiene que mantener su integridad de vida. Y ahí nos hicieron un llamado a todos nosotros los líderes. El problema es que muchas veces hay líderes cristianos que son acusados de corrupción, son acusados de no tener un testimonio que avala lo que él está diciendo. Y eso, la verdad, que también es una forma en la cual el enemigo ataca. El enemigo ataca a través de los líderes.
Y ustedes creo que ya lo han escuchado, que hay personas, por supuesto no cristianas, que están orando para la caída de las iglesias, para que caiga primero la cabeza, que es el pastor. Y de esa manera va cayendo la comunidad. Y por lo tanto, había un llamado para todos nosotros: mantengan la integridad, su vida íntegra. Y la integridad tiene que ver, yo practico, pongo en práctica lo que creo. Y si yo estoy anunciando que tiene que haber un comportamiento conforme a la Biblia, ese comportamiento tengo que tenerlo yo primero en mi vida. Integridad. Entonces, proclamar integridad, y la tercera es ser creativos. La iglesia necesita creatividad para poder seguir avanzando en el Evangelio. La iglesia no se puede quedar en los aspectos rutinarios de siempre lo mismo, porque que ya lo hemos dicho en nuestro país en el pasado. Cuando uno dice que siempre es lo mismo, la iglesia se va quedando en mantención. Y nosotros no queremos tener una mentalidad de mantención, sino que queremos tener una mentalidad de misión, de avance, una mentalidad de reino. Por lo tanto, yo aquí creo que no tengo necesidad de decirlo, porque yo aquí veo mucha creatividad y eso, pero aún así, no se dejen estar, sino que sigan viendo de qué manera Dios va usando la creatividad de todos ustedes para que puedan seguir avanzando en el reino. Ministerios con niños, con el N, ¿no es cierto?, que son cosas muy novedosas y que pueden ir ayudando a la vida de las personas. ¿Te acuerdas, Juan Luis, cuando estaban los asados evangelísticos? Usted era muy bueno para los... Sí, asado todavía ahí, pero me gustaba. Esa era una idea buena, asados. Entonces, pero la idea era, pero eran buenos, y me acuerdo que yo participé de uno, tú dices, voy a invitar a amigos, porque mira, tú en Chile invitas a la iglesia y no vienen. Los invitas a un fin de semana, no vienen, pero invítalo a un asado, todo el mundo va, hasta los obispos vamos, ¿no es cierto? Ahí estamos nosotros. Entonces, vamos... Y al cauto uno dice, ¿qué llevo? ¿Qué puedo llevar? ¿No es cierto? No se ofrece. Entonces, ahí habían hermanos de la iglesia. Tiene que ser un dueño de casa para que invite amigos. La idea es invitar a no creyentes. Entonces, tú invitas y luego el dueño de casa, después que han comido un poquito, toma la palabra y dice, bueno, yo quiero que sepan, y cuenta su testimonio. Y después los hermanos se empiezan a acercar y te gustó lo que dijo, y van hablando de Jesús. A eso le llamábamos los asados evangelísticos. Entonces, imagínate, ideas, creatividad, pero lo importante es ¿qué puedo hacer para extender el reino de Dios? ¿Qué puedo hacer para que las personas conozcan a Cristo como Señor y Salvador y de esa manera reciban salvación, reciban sanidad o reciban liberación? Por lo tanto, me gustó esto como este resumen. Decía, preocúpese de estas tres cosas: de proclamar, de mantener un testimonio íntegro ustedes y ser creativos en llevar el Evangelio en los distintos lugares para los cuales Dios los ha llamado a servir. Por lo tanto, la labor de todos nosotros como iglesia es entonces ser movidos por Dios. Luego el Señor mueve a sus líderes. Los líderes guían a la iglesia hacia donde tienen que ir. Los líderes van llamando ayudantes, que son los ministros laicos, para que puedan ir cumpliendo esta labor de Jesús. Pero ¿de qué se trata a la larga? Es que toda la iglesia, todos ustedes puedan anunciar, proclamar, sanar, liberar o ministrar o aconsejar en la medida que Dios le va poniendo a ustedes las personas necesarias para que puedan ministrar. Nadie aquí no va a tener esa capacidad porque la tiene a través del Espíritu Santo. Hay que dejar que el Señor a uno lo guíe, para que el Señor a uno, ¿no es cierto?, le vaya mostrando lo que tiene que hacer. Y mira, les voy a contar de una hermana que con Miriam conocimos hace muchos años atrás, que estaba en cama, postrada. Era una hermana que tenía más o menos 80 años, estaba enferma de sus rodillas, pero ella era una evangelista nata. Ella decía que, innata, para que ella, cuando estaba en la micro, al que se sentaba al lado le hablaba de Jesús. Donde quiera que estuviera, le hablaba de Jesús. Entonces,
Y ella, cuando la íbamos a visitar para animarla, ella terminaba animándonos a nosotros. Y cuando empezábamos a orar, ella con lágrimas en sus ojos decía: Señor, por favor, sana mis rodillas, y lo único que yo quiero es volver a caminar para seguir evangelizando y hablándoles a las personas de ti. 80 años, enferma, y pedía sanidad para seguir anunciando el evangelio. Pero ella aprendió que mientras Dios la sanaba y la tuviera en la cama, le gustaba que le hiciéramos llegar peticiones de oración. Tráiganme peticiones de oración porque estoy todo el día en la cama. Y lo que estoy haciendo todo el día, orando a Dios por las peticiones que me están llegando. Entonces la hermana tenía muchas peticiones por sanidad, por liberación, para salvación de un familiar, salvación de un hijo, salvación del marido, salvación de la esposa, muchas peticiones de oración. Por lo tanto, solamente tú, si no sabes cuál es tu camino en los caminos de Dios, si no sabes por dónde Dios te quiere guiar, primero ora. Segundo, pide consejo a tus líderes de qué manera tú puedes servir a Dios, pero sí, siempre va a ser bienvenido el ministerio de la oración, para ir clamando a Dios, para que justamente las barreras vayan siendo, ¿no es cierto?, derribadas, y de esa manera el Espíritu del Señor vaya avanzando en estos tres aspectos de Jesús: en salvación, en liberación y en sanidad. Y eso lo tiene que hacer todos nosotros como iglesia. Por lo tanto, yo hoy día te quiero animar que este ejército que Dios tiene aquí, este ejército tiene que estar todo moviéndose para la gloria de Dios, para que Jesús sea glorificado en esta iglesia y para que Jesús sea glorificado en todo el entorno que nosotros ministramos y servimos para su gloria y para su honra. Por eso que hoy día yo con estas palabras quiero animarlos, porque sé que han estado también en todo un tema de que Dios les use, y lo que muchas veces llamamos como un avivamiento dentro de la iglesia. Y todo avivamiento parte yendo a la palabra de Dios y poniendo en práctica esa palabra para que Dios justamente derrame ese poder que Él ejerce a través de ella. Por lo tanto, yo deseo que Dios a ustedes los bendiga grandemente, que esta congregación la siga usando, la multiplique, que de esta congregación sigan plantándose nuevas iglesias en distintos lugares para la honra de Jesús. Y de esa manera el evangelio va a seguir avanzando y va a seguir extendiéndose. ¿Y cuántos quieren que Dios lo use esa iglesia para esos propósitos? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Padre, te damos gracias. Te damos gracias que tú nos motivas hoy día con tu palabra y nos animas con ella, pero también nos desafías. Por lo tanto, Señor, que sea una realidad esto que estamos hoy día meditando. Por Cristo nuestro Señor. Amén.